cordial saludo. En esta ocasión les vamos a hacer la sustentación de la última fase del curso de cultivos de clima medio. Somos el grupo 54. Mis compañeros son Irleni Cerquera Penagos, Maydi Dariana Trujillo, Francillo Ana Díaz, Marcos Rojas y quien les habla, Arturo J. Plaza Morales. Les vamos a explicar un poco sobre el diseño de sistemas agroforestales con asociación de cultivos. Este trabajo pues, se lleva a cabo desde los diferentes procedimientos de sistemas agroforestales, agricultura climáticamente inteligente. Además, se realizan diferentes ocupaciones para enseñar el valor de la utilización de novedosas tácticas que permiten realizar buena preparación de suelo, producción y demás ocupaciones que demandan el entablar un cultivo con responsabilidad ambiental. Tal se enfocarán sobre cultivos de periodo corto, periodo extenso y semipermanentes, adicionando especies forestales como por ejemplo el eucalipto, que son de enorme trascendencia para los ecosistemas de cada cultivo, según sus necesidades. Por otro lado, además hablaremos del valor de dichos para la economía nacional, regional y local, debido a que realizan parte del suministro alimentario en nuestra región. La metodología que tenemos en el desarrollo de este diseño es plan de implementación y manejo de sistema agroforestal. Los sistemas agroforestales son una forma de uso de los recursos naturales, en el cual se utilizan especies leñosas en asociación con cultivos agrícolas de manera simultánea. Para realizar un proyecto agroforestal es importante conocer el tipo de suelo y las condiciones de la zona para determinar los pasos a seguir y así tomar decisiones. El sistema agroforestal implementado está basado en las actividades desarrolladas durante el curso, donde se seleccionaron los siguientes cultivos de ciclo corto, como la remolacha, el semipermanente, albahaca, el ciclo largo café y la especie forestal, el cedro. Para los cultivos mencionados anteriormente, es necesario que se mantengan las temperaturas entre los 18 grados centígrados y los 24 durante todo el año para obtener una buena producción, preservando la diversidad de flora y fauna, ayudando así el control de plagas y enfermedades. Para el cultivo de albahaca, soporta muy bien la semisombra. Esta especie puede llegar a sufrir si se encuentra expuesta al sol durante las horas centrales. Para el cultivo de remolacha, se adapta muy bien a climas soleados y húmedos. Para el cultivo del café también se debe tener en cuenta lo que es árboles de mayor tamaño, en este caso la especie forestal cedro. En estas condiciones crece de forma más lenta, de modo que adquiere mayor calidad, y ya para la especie forestal cedro se aprovechará la madera para sus diferentes fabricaciones a base de donde al realizar esta asociación estamos aportando al desarrollo sostenible y a la alimentación, aportando a la conservación de las propiedades físicas y químicas del suelo. El diseño de sistemas agroforestales y asociación de cultivos. Para esto tenemos que realizar un diseño gráfico sobre la distribución de los 3 cultivos más la especie forestal dentro de la misma y determinar las densidades de siembra de cada uno de ellos. Para que el sistema prospere adecuadamente se ha seleccionado el sistema agroforestal cedro, el cual será sembrado a una distancia de 10 por 10, el cual mejora de los servicios ambientales, aumento en la biodiversidad,
tasa de fijación de carbono y se logre mitigar sus emisiones. Seguidamente se siembran los árboles de café. Estos tienen una distancia de siembra de 2 por 2 metros. El café tiene como propósito económico, además de ser una barrera viva. La remolacha y la albahaca, esas deben ir sembradas en hileras intercaladas para que estos cultivos tengan un buen aumento de productividad de ambas especies y además una disminución de costos en el área de mantenimiento. La remolacha se siembra a una distancia de 50 centímetros y la albahaca a una distancia de 40 centímetros. Para el manejo del sistema agroforestal, entonces teniendo en cuenta que este es una técnica en la que se establecen diversos cultivos asociados dentro de una misma área junto con una especie forestal, que en este caso pues, es el cedro. Estos sistemas agroforestales pues, nos prestan diversos beneficios, como lo es la disminución de la degradación del suelo, un incremento en la fertilidad del suelo, control de las condiciones medioambientales, recuperan el ecosistema y además brindan al agricultor un equilibrio y sostenibilidad en la producción de sus cultivos. Entonces, para la implementación de este sistema agroforestal, debemos tener en cuenta los cultivos y la especie forestal a establecer dentro del sistema. Asimismo, la forma o sitio donde se va a sembrar cada especie, como lo decía la compañera Irleni, y además, pues debemos escoger las especies de acuerdo con las condiciones edafoclimáticas de la zona, con el fin de que los cultivos propuestos pues no se vayan a ver afectados por las condiciones medioambientales. También tenemos que la forma de establecimiento de la especie forestal dentro del SAF que es de tipo lindero y pues con fines productivos. Asimismo, el cultivo de ciclo corto, que es la remolacha y semipermanente albahaca, deben ir de forma intercalada con los surcos de café y por lo tanto, pues la cosecha que se obtendrá primero es la del cultivo de ciclo corto, en este caso la remolacha. Esta pues brindará recursos que pueden ser utilizados como acolchado orgánico en las calles para controlar las advences y además pues brindan una materia orgánica al suelo. Durante este tiempo, los cultivos de albahaca y café se encontrarán en su etapa fenológica inicial y pues no se tendrán inconvenientes con el aprovechamiento del cultivo de ciclo corto. También pues en este sistema agroforestal se aplica la agricultura climáticamente inteligente porque las especies o variedades seleccionadas, como les decía, son seleccionadas de acuerdo a las condiciones medioambientales de la zona. También el sostenimiento y manejo de los residuos de los cultivos van enfocados a disminuir las emisiones de carbono, un tratamiento de aguas mieles del café para evitar la contaminación de fuentes hídricas y pues además el aprovechamiento de los residuos vegetales de los cultivos de ciclo corto y semipermanente como acolchado orgánico dentro de los cultivos. Bueno, en cuanto a al manejo del sistema agroforestal, se deben tener primero como tal en cuenta las densidades de siembra. Para esto, digamos, como tal, ya se seleccionaron una densidad de siembra en cuanto a la remolacha, la albahaca, el café y el cedro. Como tal, según los cálculos, caben 25.000 plantas de remolacha, 25.000 plantas de albahaca, de café caben 2.500 plantas, el cedro, como se siembra en forma lineal al contorno de la hectárea, caben aproximadamente 40 árboles. En cuanto al sostenimiento, se debe tener en cuenta las labores de sostenimiento en lo que se refiere al control de advences, riego, fertilización, manejo integrado de plagas y enfermedades. Estas prácticas se deben ejercer de la forma más adecuada posible con el fin de no afectar los cultivos que están presentes dentro del sistema agroforestal. Es ideal realizar las siembras en tiempos que hayan lluvias moderadas con el fin de que se integren de la mejor manera.
En cuanto a los gastos de siembras por sostenimiento, cosecha y comercialización, se tomaron datos en base a las tareas 2 y 3, según cada cultivo, en los cuales la remolacha tiene unos costos de producción de 1.800.000, la albahaca de 780.000, café de 14.674.000, el cedro de 500.000 pesos. Valga la redundancia que aquí se toman esos valores según la cantidad de plantas que se van a sembrar para este caso. Como tal, los ingresos esperados por hectáreas para la remolacha son de 6.800.000, para la albahaca son de 4.160.000, para el café son 67.500.000, para el cedro pues se espera tener árboles aproximadamente de 15 metros a un tiempo de 20 años. Cada metro de estos árboles por un valor de 30.000 para tener un valor de 18 millones. Como tal, los gastos totales en el sistema agroforestal es de 17.754.000 y un total de ingresos de 96.460.000 para una ganancia de 78.706.000 pesos. Listo, compañeros, pueden seguir. Ventajas frente al cambio climático y argumentar por qué se hace. ¿Por qué se hace de la agricultura climática inteligente? Las plantaciones de cultivos perennes como por ejemplo el café, naranja, aguacate, entre otros. En este caso, el cultivo de café, especialmente las plantaciones pequeñas y medianas, exclusivamente pueden ser muy vulnerables cuando los precios caen. Los factores climáticos reducen los rendimientos y la exposición a plagas y enfermedades como la roya. Por lo tanto, es importante que tengan en cuenta otras vías de ganancia. El cultivo de otros cultivos es beneficioso para la diversidad ambiental y proporciona una fuente de alimento para los propios agricultores. Proporciona otra fuente de ingresos y aumenta la capacidad de autoconsumo. La discusión. Se debe considerar que el diseño agroforestal fue creado con el fin de optimizar los procesos dados por cada periodo fenológico del cultivo y sus requerimientos agroambientales, por lo que se tuvo presente la siembra de cedro como arreglo forestal, como barrera rompevientos, con la finalidad de proteger los suelos y los cultivos. En este caso, café, remolacha y albahaca. Además, no se podían situar dentro del cultivo como otros arreglos en donde sí lo permiten por la necesidad de sombra para su desarrollo. Además, que se disminuye los procesos erosivos y custodia de la fauna. Por consiguiente, se mantuvo una profunda idea de poder llevar a cabo estas tácticas que permitan obtener buenos resultados conservando las características del suelo y las especies que están sujetas a este medio ambiente. Conclusiones. Podemos concluir que los sistemas agroforestales son una posibilidad que se nos da en la actualidad de la vida, donde el cambio climático, la tecnificación, la sistematización de la agricultura actualizada. Al realizar este tipo de asociación, se está optimizando la productividad del sistema mediante la producción sostenible y alimentaria, aportando a la conservación de los suelos, haciéndolo fértil y rico en nutrientes, manejando el control de arbences y un desarrollo sostenible que garantiza la viabilidad de estos cultivos.
por último encontramos las referencias utilizadas para realizar este trabajo. Muchas gracias por su atención.